Señor, que nos traes en este día. Declaro que es tu Espíritu Santo guiándonos y dándonos la sabiduría que tú quieres darnos, Señor, dándonos a conocer lo que tu palabra dice. Te damos la gloria, te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a nuestro pastor, lo digo ahora en vivo, tal vez nos está viendo. Pastor, lo bendecimos desde acá y sabemos que pues siempre se está ocupado en la obra, ¿verdad? Así es que declaramos que todo por allá va muy bien en aquella obra que el Señor ha levantado, aquella obra de Ciudad Guzmán. Está dando muchos frutos, gracias a todos los hermanos que han sido de apoyo para esta obra en Ciudad Guzmán. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio. Este tema esta prédica del día de hoy se llama ¿Cómo activar las promesas de Dios en nuestra vida? Amén. Vamos a ir al primer versículo que tengo aquí en Romanos 12:2, y muchos conocemos este versículo, ¿verdad? Gloria a ti, Señor. Romanos 12:2, si no lo pueden poner por ahí mi hermana, yo creo que ya está ahí. Gloria a ti, Señor. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que renovar nuestro entendimiento para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que reconocer y recordar que tenemos un pacto con Dios a través de Cristo Jesús. Y este versículo, el que acabamos de leer en Romanos 12:2, nos recuerda o nos dice que no tenemos que conformarnos a este mundo, que no tenemos que conformarnos al problema, a la realidad. A través de Cristo Jesús nosotros somos la luz del mundo, ¿verdad? Él es la luz y Él nos ha pasado de su luz. Vamos a ir a Mateo 5:14. Gloria a ti, Señor. Mateo 5:14, dice: vosotros, ustedes, todos aquí, somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La luz que el Señor ha puesto en ti, la bendición que Dios te ha dado, no la puedes esconder. La tienes que llevar dentro de ti y saber que ningún problema, ninguna llamada realidad, lo digo así porque a veces el mundo quiere poner sus realidades en nosotros, no puede venir a contaminar esa luz, a apagar esa luz que el Señor ha puesto en nosotros. Amén. Nosotros somos la luz que alumbra la oscuridad. Eso quiere decir que no somos parte de la oscuridad, no vamos a formar parte de la oscuridad y no nos vamos a opacar con la oscuridad que el mundo tiene. La oscuridad que el mundo tiene. Somos luz no por nosotros mismos, sino por un maravilloso pacto que Jesús ha hecho con el Padre, para que nosotros, cada uno de nosotros, seamos partícipes de las maravillosas y grandísimas promesas que Dios tiene para con nosotros. Amén. Vamos a ir a Hebreos capítulo 1, versículo 3 y 4. Gloria a ti, Señor. Voy a estar leyendo algunos versículos en la versión que tengo, nueva versión internacional. Algunas palabras son diferentes, pero quiero que tengamos un mayor entendimiento de la palabra en Reina Valera, tanto como en nueva versión internacional. Hebreos 1, versículo 3 y 4. Dice la palabra: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, y así llegó a ser superior que los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera la excelencia de ellos. Quiero que hagamos un enfoque en esto. Al inicio del versículo 3 dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Quiere decir que si nosotros somos la luz del mundo por Jesús, también en nosotros está el resplandor de la gloria de Dios, en cada uno de nosotros. Otra cosa que quiero que notemos aquí es que dice que Él sostiene todas las cosas
con su palabra poderosa. Quien sustenta todas las cosas con su palabra de poder. Hay poder en la palabra del Señor, amén. Y Él sustenta todo lo que nosotros vemos a través de su palabra. Nosotros tenemos que adentrarnos en su palabra para conocer sus promesas y de esa manera poder activar las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él es el que sostiene todo por su palabra. Quiero llevarlos también a Juan 1, 4 y 5. Gloria a Dios. Juan 1, versículo 4 y 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Las tinieblas nunca podrán extinguir la luz que el Señor tiene, nunca podrán parar el poder y la autoridad que Él tiene. Asimismo, en cada uno de nosotros, las tinieblas, todo lo que el enemigo trae en contra de nosotros, nunca podrá apagar tu luz a menos que tú se lo permitas. Nunca va a poder venir a robarte tus bendiciones a menos que tú se lo permitas. Por eso tenemos que conocer cómo podemos activar las promesas de Dios en nuestra vida, cómo vamos a conocer cada promesa y cómo van a hacerse efectivas en nuestra vida. Amén. Así es que recordemos, tenemos poder en el nombre de Jesús, en Él está la vida, Él es la luz, Él es el que le ha dado luz a la humanidad y las tinieblas no han podido extinguir esa luz. Amén. Vamos a ir a Hebreos, vamos a regresar a Hebreos 2, 1. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. En Hebreos 2:1 dice la palabra: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario que con diligencia entendamos las cosas que hemos oído. Cuando venimos aquí, escuchamos palabra, ¿verdad? Palabra que viene del Señor, palabra de revelación, y que es una instrucción para cada uno de nosotros. Por eso es necesario que siempre pongamos atención a lo que estamos escuchando. La palabra del Señor siempre nos va a dar bendición, nos va a dar instrucción. Y tenemos que poner atención. Voy a leer Nueva Versión Internacional y dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Cuando nos dice esto, nos está diciendo que nuestro enfoque tiene que ser la palabra de Dios. Cuando nosotros no ponemos atención a lo que estamos oyendo, que es la palabra de Dios, y nos enfocamos a las malas noticias que el mundo tiene, es ahí donde podemos perder el rumbo. Ejemplo de ello, pues es todo lo que se está viviendo en este día, ¿verdad? En estos días. Cuánta gente sin trabajo, sin poder pagar sus rentas, sin tal vez tener ni siquiera dinero para la gasolina de su carro. Hay muchas cosas que suceden afuera, y cuando nosotros dejamos de escuchar la palabra y nos enfocamos en escuchar todo lo que está sucediendo en el mundo, es posible, dice la palabra, que perdamos el rumbo, ¿verdad? Que nos desviemos de la luz admirable de Jesús y nos vayamos adentrando en todo lo que el enemigo ha querido poner en este mundo. Recuerden, estamos en este mundo, pero no somos parte del mundo. Amén. Vamos a ir ahí mismo en Hebreos 2, versículo 11 al 15, vamos a leer. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice la palabra: tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice: yo confiaré en Él, y añade: aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo,
y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Nosotros somos hermanos e hijos del Altísimo. Y Jesús dice, no me avergüenzo de llamarlos hermanos, no me avergüenzo de hacerlos herederos por el sacrificio que yo he hecho. Somos hermanos e hijos del Altísimo, por lo tanto, si somos hijos, somos también, ¿qué? Herederos de todo lo que el reino de Dios tiene. Entonces ya no tenemos que vivir en temor, porque fuimos librados de la esclavitud, ¿verdad? Dice que Jesús vino en carne y hueso y compartió la naturaleza humana. Esta misma naturaleza que nosotros tenemos, Jesús la tuvo que vivir para que mediante su sacrificio, mediante su muerte, fuéramos librados, cada uno de nosotros, los que lo recibimos, los que creemos en su nombre, de todo el temor que el enemigo ha puesto sobre la humanidad, ¿verdad? Nosotros somos librados. Ya no estamos sometidos a la esclavitud del temor. Ya no debemos ser esclavos del temor. Tenemos que ser libres sabiendo que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Amén. Vamos a regresar a Romanos. Quiero que leamos en Romanos 4:16. Vamos allá. Gloria a ti, Señor. Romanos 4:16. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Amén. Esta promesa viene porque viene. Todas las promesas y cada promesa que el Señor tiene nos viene a cada uno de nosotros por fe, ¿verdad? A fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia. Para nosotros, lo que viene en bendición, lo que es la palabra de Dios, tenemos que obtenerla a través de la fe y reconocer la gracia que Dios ha tenido para nosotros. Ya no es por obras, ¿verdad? La palabra dice que ya no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, nosotros somos herederos de grandes bendiciones, pero nos es necesario renovar nuestro entendimiento, entender que Dios ya te sacó de sufrimiento, de tristeza, de escasez, de todo lo que el mundo quiere insistir. Y no es el mundo, es el enemigo, ¿verdad? Que quiere robar de tus bendiciones. En la mañana hacía este ejemplo. El enemigo no tiene ningún poder ni ninguna autoridad sobre ti o tus bendiciones. Lo vemos cuando llegó en el jardín del Edén y se le presentó a Eva. Él no llegó nada más y se metió y dijo, esto ya me pertenece a mí, ¿verdad que no? ¿O sí? No. Él no llegó y dijo, a ver, Eva, salte, vete de aquí porque yo voy a tomar posesión de todo esto que Dios te ha dado. No, él no tiene ninguna autoridad. La autoridad está en nosotros y nosotros permitimos que el ladrón venga a robar. ¿Cómo? Cuando no renovamos nuestro entendimiento, cuando no entendemos que todo lo que Dios hizo, todo lo que ha hecho, todo lo que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis, ya fue hecho para nosotros. Amén. Ya vivimos. Estamos a la espera del arrebatamiento, por supuesto estamos a la espera, pero mientras estemos en este tiempo, en esta tierra, tenemos que vivir manifestando las promesas de Dios en nuestra vida. Amén. Por supuesto, hay cosas que nos quieren distraer, que quieren apagar esa luz que Dios ha puesto en ti. Pero recuerda, Dios puso en Jesús esta luz admirable, esta luz que venció las tinieblas, que venció la muerte. Si Jesús venció la muerte para quitarnos a nosotros el temor, nosotros tenemos que vivir en completa bendición. Ya Dios quiso bendecirnos, ya somos bendecidos, no seremos, no tendremos, ya somos bendecidos. Amén. Tenemos esa garantía. Así que la promesa viene por la fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír
¿Qué escuchamos? La palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces la promesa viene por la fe que se va desarrollando en cuanto vamos escuchando la palabra de Dios. Cuando desarrollamos fe, creemos en la garantía de gracia que Dios tiene para cada uno de nosotros. En la mañana hacía una referencia a este libro que estamos compartiendo y que está muy interesante. Los invito a que nos vean todos los viernes, es un comercial. Todos los viernes a través de Facebook Live tenemos programa y le estamos compartiendo la palabra, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes están ahí. Pero esto me lleva, cómo viene la promesa por la fe, y cuando desarrollamos fe creemos en la garantía de la gracia. ¿Cuál es la garantía de la gracia? Y te quiero leer esta porción de este libro que se llama El Pacto de Sangre. Y dice, cuando los israelitas estaban a orillas del Mar Rojo, después de haber sido liberados de su esclavitud, Dios dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esto lo pueden leer en Éxodo 15, 26. Dios era el médico del pacto de sangre. Ahí había un pacto de sangre, ¿verdad? Este pacto de sangre inició con Abraham, cuando Dios le dio el mandamiento de que cada varón, para que Abraham pudiese entrar en las promesas y todas las cosas que Dios había prometido a su vida, él tenía que empezar circuncidando a cada varón que naciera, ¿verdad? En el pueblo. Entonces había derramamiento de sangre y entraban en un pacto. Entonces por eso dice que Dios era su médico de pacto de sangre, por la obediencia que habían tenido al circuncidarse, y entraban a este pacto, y ahora Dios era todo lo que ellos necesitaban. A nosotros nos cuesta entender de todo lo que esto significaba. Sabemos que tras la liberación de Israel de Egipto, vagaron por el desierto durante 40 años. Durante ese periodo, Dios les dio una columna de nube para protegerles del ardiente sol del desierto, y una columna de fuego durante la noche para darles luz y calor. Les dio comida, agua y suplió todas sus necesidades. ¿Por qué? Porque había un pacto. Había un pacto de sangre, un pacto que Abraham decidió que todo varón que naciera cumpliría el pacto que tenía con Dios. ¿Y qué les faltaba? Nada, completamente nada. Estaban en el desierto donde no hay nada, donde no hay absolutamente nada. ¿Pero qué hizo Dios? Dios sabía que tenía un pacto con su pueblo y que tenía que cumplirlo. Y era su médico, y era su frescura, era su sol que necesitaba. Él era todo para ellos. Les proveía comida, les proveía maná, todo lo que ellos necesitaban era proveído por el Señor. Y te quiero leer esta otra porción donde dice que había una bendición de pacto. Dios tenía ciertas obligaciones que cumplir como parte de su pacto. A mí esto me impacta porque ¿cómo es que Dios tiene obligaciones o tenía obligaciones con aquel pueblo, verdad? Lo mismo sucede en este día. Cuando tú le crees a Dios, Él tiene una obligación. ¿Cuál es su obligación? Cumplir su palabra, cumplir su promesa. Entonces Dios tenía estas obligaciones que cumplir como parte de su pacto. Tenía la obligación de proteger a Israel de los ejércitos de las naciones que le rodeaban, de hacer que su tierra produjera cosechas y de asegurarse de que sus rebaños crecieran y se multiplicaran. La mano de Dios estaba sobre el pueblo de Israel, dando bendición. Ellos crecieron en estatura y en riqueza, se irrigaron sus montes, sus valles se llenaron de materias primas muy valiosas, y no había ninguna otra nación como ellos. Dios era su Dios, y ellos eran su pueblo, un pueblo de pacto. Él era su conquistador y protector. ¿A qué voy con esto? Dice aquí que si creemos tenemos la garantía
que si creemos, desarrollamos fe, creemos y tenemos la garantía de la gracia. Acabamos de ver todo lo que Dios hacía por su pueblo, ¿verdad? Había una ley, esta ley la tenían que cumplir, pero Dios, como no la cumplieron, Dios siempre buscaba la forma de bendecir a su pueblo. Él buscaba que se hicieran ofrendas, que se hicieran holocaustos, que se presentaran ofrendas de expiación donde se derramaba sangre, para que esta sangre tuviera vigencia de 1 año y cubriera el pecado del pueblo. De esa manera Dios podía seguir bendiciendo a su pueblo. Hermanos, nosotros tenemos un pacto de gracia, un pacto que Jesús hizo con el Padre, que derramó su sangre para que todas sus promesas lleguen directamente a nosotros. Nosotros ya no tenemos que hacer nada más que creer en la palabra de Dios, creer en cada promesa que Dios tiene para nosotros, creer en la obra de Jesús, y por gracia nosotros recibimos todas las promesas que aquel pueblo recibía. Ya no es por obras, ya no tenemos que cumplir una ley. Tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y seguir en una relación con Dios a través de Jesús. Reconocer a Jesús en todos nuestros caminos y creer cada una de sus promesas, creer su palabra. ¿Por qué? Porque a través de eso nosotros entramos en este pacto de gracia, y así como en aquel pueblo no vivimos en un desierto, pero vivimos en un mundo lleno de oscuridad. Así como sucedió aquel pueblo que nada les faltaba, así sucede con nosotros mismos. Nada nos tiene que hacer falta. Dios es nuestro médico por excelencia. Dios es quien nos sustenta. Dios es quien nos bendice. ¿Por qué? Porque tenemos un pacto de gracia. Tenemos un pacto de aquel Cordero Santo que derramó su sangre por nosotros y que no tiene que ser renovado más. Simplemente tenemos que decidir seguir en este pacto, ¿verdad? Cuando nosotros hace un momento comentaba que si no ponemos atención a lo que estamos escuchando es posible que nos desviemos. No es que Dios te quite la bendición, es que nosotros escuchamos la voz del extraño, ¿verdad? Y nos desviamos, y lo que son las promesas de Dios no las estamos escuchando. Pero nos es necesario mantenernos firmes en la promesa del Señor. ¿Amén? ¿Cuáles son sus promesas? Sus promesas son de bien y no de mal. ¿Amén? Gloria a ti, Señor. Vamos a ir, cuando no hemos renovado nuestro entendimiento y no creemos en la obra que Jesús tiene, caminamos solo como cristianos. Déjenme explicar esto. Nosotros no tenemos que ser cristianos de tradición, cristianos que venimos a la iglesia y nos vamos y vivimos con muchos problemas y todos los días se nos hace difícil seguir adelante. No podemos ser esos cristianos solamente de tradición. Tenemos que ser cristianos de convicción. La tradición te aleja de las bendiciones de Dios. Cuando nosotros abrimos nuestros oídos, abrimos nuestra mente, nuestro corazón a las promesas de Dios y decidimos creerlas a pesar de lo que tú estás viendo, es cuando tú recibes bendición y dejas de ser un cristiano de tradición y te conviertes en un digno embajador del reino de Dios. Como embajador de Dios tenemos que ser representantes. Sé que muchos de nosotros estamos librando batallas, lo voy a decir así, de esta manera. Hay alguna situación en nuestra vida. No te enfoques en la situación, no te enfoques en lo negativo. Vea las promesas de Dios, vea lo que la palabra dice y empieza a declararla. Y si Él ha dicho que Él no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, sus palabras se tienen que cumplir. Vete a Éxodo, así como compartía, ve a Éxodo 15 y fíjate lo que el Señor dice para cada uno de nosotros. Éxodo 15, 26. Todas estas promesas te van a seguir. Amén. No nos enfoquemos solo en lo que estamos viendo. Muchas personas, y es triste, que solamente se reúnen y que a lo mejor saben que el alimento que están recibiendo no es bueno, pero quieren seguir siendo cristianos de tradición. Busquemos la palabra verdadera del Señor. Amén. Gloria a ti, Señor. Vamos a ir a Efesios 1, versículo 3. Gloria a ti, Señor. Efesios 1, versículo 3 dice:
Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y aquí es donde se crea cierta confusión, porque muchas personas piensan que las bendiciones las vamos a tener cuando lleguemos al cielo, ¿verdad? Cuando lleguemos a aquella vida eterna que el Señor nos ha prometido. Las bendiciones que Dios tiene para nosotros las tenemos que manifestar en la tierra. ¿Cómo? A través de la fe. Por eso nos es necesario renovar nuestro entendimiento, escuchar palabra y empezar a caminar por fe. Porque de otra manera, ¿cómo podemos accesar a un lugar espiritual sin fe? No se puede. No podemos entrar a los lugares espirituales en carne, ¿verdad? Entramos espiritualmente. ¿Cómo es espiritualmente? Creyendo las cosas que no son como si fueran, declarando la palabra de Dios para nuestra vida. Amén. No podemos accesar a los lugares celestiales que Dios tiene para nosotros, aunque nuestras bendiciones están ahí. Nuestro trabajo es entrar espiritualmente y recibirlos. Tal vez tú digas, bueno, yo me conformo con mi salvación. Está bien, pero Dios no quiere que vivas solamente con la esperanza de salvación. Dios quiere bendecirte en todo lo que hagas. Dios quiere bendecirte. Imagínate que el pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto, hubiera dicho: Señor, simplemente con que ya nos haya sacado de Egipto, con eso estamos contentos. ¿Qué hubiese sucedido con ellos? Al instante, a las semanas, a los días, hubiesen muerto en el desierto. Pero Dios nos bendijo, y aquellos que creyeron entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces no tenemos que conformarnos solamente con que algún día tendré mi salvación y algún día voy a habitar. Por supuesto es hermoso, pero tenemos que habitar en esta tierra manifestando esa luz admirable que Dios ha puesto en ustedes, en cada uno de nosotros. ¿Amén? Gloria a Dios. Déjenme ver dónde me quedé. Vamos a ir a Romanos 4:17. Gloria a ti, Señor. Romanos 4:17. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como existieran. Quiero leer el versículo 16. Dice: por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para todos la descendencia, para toda la descendencia de Abraham, esta promesa, que no es solo para los que son de la ley, sino para los que también son de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Cómo accesó Abraham a las bendiciones que Dios tiene si no es por fe? ¿Cómo él recibió todo lo que Dios le prometió? Dios le prometió que tendría un hijo a una edad avanzada, él y Sara, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Él tal vez pudo visualizarlo, empezó a ver las cosas. Él pensaba en su mente humana, en su mente natural, que no era posible, que él ya no podía tener hijos, porque ya estaba a una avanzada edad. Pero ¿qué sucedió? Decidió creer en fe, y cuando decidió creer en fe, lo que no era, sucedió, o lo que no era posible, pudo suceder, ¿verdad? Y nosotros, por esa fe que Abraham tuvo, que Abraham le creyó a Dios, nosotros ahora somos descendientes de esa misma fe, de la fe que Abraham puso en Dios. Amén. Por eso la promesa viene, ¿cómo viene? Por fe. Por fe. La promesa viene por fe. Podemos accesar a los lugares celestiales a través de nuestra fe. Vamos a ir a 2 Corintios 1, versículo 20. 2 Corintios 1:20. Gloria a ti, Señor. Todas las promesas
Cristo, así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo Jesús, son sí y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Ven cómo Dios quiere que cada promesa que Él tiene nosotros la recibamos? ¿Cómo la recibimos? Todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús, sí, y en nosotros, amén, para poder recibirlas. Dios quiere que nosotros creamos fielmente que Él es capaz de bendecirnos. Todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso tenemos que accesar a nuestras promesas a través de nuestra fe. Ahí mismo en 2 de Corintios vamos a leer el siguiente versículo 21 y 22 y dice: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió y nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Vamos a leer acá. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Siguiente. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. En la mañana les preguntaba, ¿saben lo que son las arras, verdad? ¿Sí saben? ¿No saben? Sí, esas, dice la hermana Maribel, esas moneditas que te dan o que se dan las personas que se casan por, no sé si se usa en la iglesia cristiana, no sé, pero en la católica empiezan a decir sus votos cuando están soltando esas monedas, ¿verdad? Y empiezan a decir en la pobreza, en la enfermedad y hasta que la muerte nos separe y no sé qué más. Pero bueno, Dios ha depositado así su Espíritu Santo en nuestros corazones como sello de cada una de sus promesas. Nos selló primero como propiedad suya. ¿Cómo? A través de la sangre de Jesús. A través de la sangre de Jesús nosotros pertenecemos a Dios y llevamos un sello dentro de nosotros. Y después puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. El Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros como garantía de cada promesa que Dios tiene para nosotros. Amén. Sé que en Reina Valera dice algo diferente, el cual también nos ha sellado, pero significa lo mismo. Nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que se depositó su Espíritu Santo en nuestro corazón como garantía de las promesas que Él tiene para nosotros. Si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿qué más garantía necesitamos? Si Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros, ¿qué más garantía necesitamos para esperar que las promesas de Dios se cumplan? Amén. En la mañana les decía, si tenemos o pasamos porque vienen situaciones y tú no encuentras cómo salir de esa situación, ve a la palabra. Por eso dice que escuchemos atentamente la palabra, ¿verdad? Que escuchemos la palabra, ve a la palabra y dile al Señor que tú eres su propiedad, que tú no perteneces al mundo, que tú no perteneces al sistema del mundo ni a la corriente de este mundo. Ve, así como dice en 2 de Corintios 1, 21 al 22, que tú estás en Cristo, que tú estás firme, que tú eres propiedad de Dios. Tú no perteneces a nada de lo que el mundo quiera poner en ti, que su Espíritu es la garantía que tú tienes para que sus promesas se cumplan, que su Espíritu Santo fue depositado en ti cuando recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, que su Espíritu Santo habita dentro de ti para manifestar cada promesa que tú has creído en el Señor. Sea cual sea tu necesidad, ¿qué necesitamos? Cualquier cosa que necesites, ve al Señor y dile que tú le perteneces a Él y no al mundo. Amén. Y eso lo dice su palabra. Así es que tenemos una garantía grandísima y sobrenatural. Y toda la provisión, toda la necesidad que tengamos, la podemos tener en Dios. Él ya proveyó desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo está hecho para nosotros, los que creemos, los que hemos recibido a Jesús. Nuestra fe hace que vivamos en las promesas de Dios y, como te decía hace un momento, el enemigo no tiene autoridad para entrar en ellas. ¿Se recuerdan cómo fue con Jesús?
se le presentó también y le dijo, si postrado me adoras, si haces esto, si haces aquello, el enemigo no tiene ninguna autoridad para robarte tu bendición. Nosotros nos dejamos robar. ¿Por qué? Por falta de entendimiento, por falta de conocer. ¿Cuántas veces escuchamos? Pues es que si es la voluntad de Dios. Es que algún día, si Dios quiere. A veces, hermanos, me voy a salir tal vez un poquito del tema. Han puesto, por eso iniciaba con este versículo, ¿verdad? De Romanos 12:2. Es necesario que renovemos nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las palabras tienen poder y muchas veces ponen palabras en nosotros, que esas palabras que a lo mejor pusieron desde niños siguen teniendo un efecto aún cuando somos adultos, ¿verdad? A veces escuchamos que pues Dios te hizo pobre y así tienes que estar. Que la voluntad de Dios es que lleves cargando una enfermedad, porque pues así Dios te hizo especial con esa enfermedad, ¿verdad? Y la gente lo cree y vive con esto. Incluso digo, a veces si no, nosotros cuando llegamos al Señor no renovamos nuestra mente y entendemos que Dios me creó perfecto y entendemos que Dios me hizo apto para recibir sus bendiciones a través de Jesús, nosotros vamos a seguir cargando con esta raíz de estas palabras que han puesto en nosotros. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, dejar la pasada manera de vivir. Muchas veces dicen, es que, pues ni modo, Dios no se acuerda de nosotros, somos pobres y pues la vamos medio pasando, ¿verdad? Mientras estemos con salud, pues ya es ganancia. Esas son palabras que causan ataduras, porque no te dejan progresar en la vida. Lo mismo sucede con las enfermedades, lo mismo sucede cuando vamos al doctor, que es lo primero que te dicen, hay historial en su familia de diabetes, de cáncer, de alguien tuvo ataques de esto, de aquello, y de ahí crean un historial. ¿Por qué? Porque tú según eres propenso a vivir todas estas cosas porque tus familiares lo vivieron y están poniendo cadenas. Pero la palabra dice que cuando nosotros recibimos a Jesús somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Así es que nosotros tenemos que recordar a nosotros mismos que todas las cosas en nosotros han sido hechas nuevas. Nosotros somos nuevas criaturas. Nosotros somos propiedad de Dios. Nosotros fuimos lavados con la sangre de Jesús. Y si su Espíritu Santo está en mi corazón, nada de lo que yo traía cargando anteriormente puede seguir en mí, porque ya ha quedado atrás. Porque ya Dios me sacó de las tinieblas y me trasladó a la luz admirable de Cristo Jesús. Amén. Gloria a ti, Señor. Déjenme ver dónde me quedé. La solución a nuestros problemas es estar escondidos en las promesas de Dios. ¿Cómo? No poniendo atención a lo que el mundo quiere poner en ti, sino estando ocupado declarando las promesas de Dios, hablando la palabra de Dios y viendo que aunque lleguen contigo con malas noticias, con un reporte que no es bueno, con un reporte que en un momento te puede causar inquietud, tú vas a recordar que tú estás escondido en las promesas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que entender o tenemos que aprender a operar en fe y en gracia y bajo las promesas para evitar ser solo cristianos y ser ahora embajadores y dignos representantes del reino de Dios. El propósito de fe en las promesas es que tengamos todo lo que necesitamos de acuerdo a Filipenses 4:19. ¿Cuántos sabemos este versículo? Amén. Amén, ¿verdad? Vamos a ir a él. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a lo que el mundo tiene, conforme a lo que ven mis ojos, conforme a lo que yo trabajo y puedo aportar a mi casa. No, ¿verdad? Dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues me va a suplir, no conforme a lo que yo tengo, puedo hacer o lo que es mis fuerzas, sino mi Dios me va a suplir de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Y cómo voy a entrar a esas riquezas? A través de mi fe. Y no estoy hablando de riquezas
financieras, si no lo quieres ver así, sino riqueza en sanidad, riqueza en amor, riqueza en perdón, riqueza en armonía, en todo lo que tú necesites. Puedes accesar a todas estas riquezas que Dios tiene a través de tu fe. El enemigo no puede parar a quien vive en las promesas de Dios. Dios compactó todo lo que nosotros necesitamos en una sola promesa. ¿Quién es? Su amado Hijo Jesús. Esa promesa que vino a nosotros, que se hizo carne, que se entregó por nosotros para que nosotros vivamos llenos de bendiciones en este día, en estos días. Amén. Entonces, a través de Jesús tenemos la gracia y obtenemos todas sus promesas. La solución a las dificultades está en la palabra que tenemos que agarrar, que tenemos que creer por fe. Quiero ir a Gálatas 3, yo sé que no se lo di a la hermana, pero vamos a ir a Gálatas 3, versículo 1 al 9. Si lo puede poner Brenda, sé que no se lo di, pero vamos a ir a él. Gloria a Dios. Gálatas 3, versículo 1 al 9. Voy a leer, Reina Valera. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Siguiente. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibimos nosotros el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Amén. Y les vuelve a decir, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Nuevamente nos pregunta. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Siguiente. De modo que los que son de la fe, ¿son qué? Bendecidos con el creyente Abraham. Entonces ya nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y a través de la fe tenemos todas las bendiciones que Dios ha querido poner en nosotros. Dice, tu salvación no llegó por obras, no llegó por la ley, llegó porque creíste en la palabra de Dios. Sigue en esa fe, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham creyó, nosotros somos parte de esa fe que él tuvo. Y ahora, a través de nuestra fe, somos bendecidos, así como Abraham fue bendecido. Amén. Vamos a ir a Salmos 89, 34. Salmos 89, versículo 34. Okay. Dice, no violaré mi pacto, ni me retractaré de mis palabras. Esto dice el Señor. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios no cambia. Dios tiene un pacto, Dios tiene una promesa o miles de promesas para nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creerlas. Amén. Josué 23, 14. Vamos a ir a Josué 23, 14. Ya estoy por terminar, hermanos. Dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado ni una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido y no ha faltado ninguna de ellas. ¿A qué se está refiriendo? A la palabra de Dios. La palabra de Dios no falla, la palabra de Dios es viva, es eficaz y siempre va a ser el efecto para lo que se envía.
Amén. Permanezcan fieles a Dios como lo han hecho hasta ahora, dice la palabra. Amén. Permanezcamos fieles a Dios. ¿Cómo? A través de nuestra fe. En Lucas 18:27 dice: Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, ¿para quién es posible? Para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y quiero leerte Nueva Versión Internacional porque tiene algo más que quiero decirte. En Lucas 18:27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Es Jesús el que está hablando y es Jesús el que nos está dando esa garantía, que todo lo que el hombre diga que es imposible, para él puede ser imposible, pero para Dios es posible. Amén. Gloria al Señor. Isaías 26, versículo 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tenemos que tener nuestra confianza puesta en el Señor. Amén. Vamos a ir a Josué 1, versículo 8 y 9, y esto la mayoría lo sabemos, ¿verdad? Josué 1, versículo 8 y 9. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y así prosperarás y tendrás éxito. Yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Recuerda, cuando estás en fe, cuando estás meditando la palabra, viene a ti más fe, viene a ti la paz y todo lo demás que tú necesitas. ¿Por qué? Porque cuando meditas de acuerdo a Josué 1:8 en la palabra, haces prosperar tu camino, tienes éxito y Dios siempre va a estar contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Por último quiero ir, sé que este tampoco lo tiene nuestra hermana Brenda, pero quiero ir a Efesios. Si me pueden acompañar, Efesios 1, versículo 17 al 23. Efesios 1, versículo 17 al 23. Y dice la palabra: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Mediten en estos últimos versículos, hermanos. Verdaderamente tenemos un Dios incomparable que tiene grandezas incalculables para cada uno de nosotros. Dice que Dios ejerció en Cristo, dice que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos. Ese mismo poder que Dios ejerció en Él, ese mismo poder está en cada uno de nosotros. Tenemos poder, tenemos autoridad, tenemos entrada libre a las promesas de Dios. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Solamente a través de nuestra fe. ¿Cómo voy a activar las promesas de Dios en mi vida? Primeramente, poniendo atención a lo que escucho en la palabra del Señor, meditando en ella, declarándola, haciendo crecer mi fe. Voy a ser
que cada bendición de Dios se haga efectiva en mi vida. Así es como puedo activar las promesas de Dios en nuestra vida. De esa manera, a través de nuestra fe, caminemos en fe, hermanos, sabiendo que el mismo poder que usó Dios para resucitar a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder está activo ahora en nuestras vidas. Amén. Sé que a lo mejor estás pasando por algo que crees que es imposible, pero recuerda, hemos escuchado, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Y quién dijo esto? Jesús. Así es que si Jesús lo dijo, nosotros lo creemos. Amén. Que Dios les bendiga. Nos despedimos de los hermanos que nos acompañaron a través de Facebook. Bendiciones.